Bueno, retomando, tenemos ahora en específico a varios agentes. En el caso de Staphylococcus aureus, tenemos que van a ser cocos gram positivos, perdón, y estos, bueno, como ya sabemos, se encuentran en la piel, pero pueden afectar a esa misma piel o también pueden afectar al sistema respiratorio y al cardiovascular. Y estos pueden presentar farmacoresistencia. Tenemos también que causan enfermedades como el impétigo, que va a ser una infección cutánea donde se producen ampollas, principalmente alrededor de la nariz y de la boca, y esto puede darse sobre todo en niños. La transmisión es por medio de contacto directo, es decir, con las llagas de alguien que está infectado, o también por fómites, que ¿se acuerdan de qué era un fómite? Van a ser los objetos inanimados que son factores de riesgo para que se produzca una enfermedad. Exacto, básicamente son un medio en que se puede transmitir el agente. Entonces, en el caso de los fómites, y si sabemos que principalmente puede afectar el impétigo a los niños, o bueno, que se puede dar en los niños, esos fómites pueden ser, por ejemplo, juguetes que estén siendo compartidos en un kinder, a lo mejor, y recordemos que los niños todavía no han madurado completamente su sistema inmune. Entonces, eso también representa un factor de riesgo. Otra enfermedad cutánea que causa Staphylococcus aureus es la foliculitis, que va a ser la inflamación de los folículos pilosos. Y básicamente es porque Staphylococcus aureus decidió colonizar a esos folículos pilosos. En la osteomielitis tenemos que es una infección básicamente ósea y esta se puede dar por dos vías, como ya les había mencionado antes, y una es la diseminación de una infección que se encuentra en otro lado del cuerpo hacia los huesos por vía hematógena. Y la otra es por lesiones expuestas, como por ejemplo, ¿qué se imaginan con lesión expuesta? Cortadas. Ok, puede ser a lo mejor un poquito difícil, pero sí, podría darse. Intenten pensar como en algo más profundo o más grave. ¿Podría ser una úlcera? Ok, una úlcera. ¿Y alguien aquí está fracturado? Porque pues también una fractura expuesta pues podría ser una forma en que Staphylococcus aureus ingrese directamente al hueso y lo colonice y lo afecte. Tenemos ahora a Pseudomonas aeruginosa. Cuando ustedes estén en el hospital van a ver que es de las más temidas de las bacterias que puede haber en el ámbito hospitalario, porque principalmente pueden afectar a pacientes quemados. Básicamente la Pseudomonas aeruginosa van a ser bacilos, van a ser gram negativos y tienen flagelo. ¿Ustedes qué piensan cuando escuchan esto de que son flagelados? Tal vez que se puedan mover. Exacto, el hecho de que tengan un flagelo quiere decir inmediatamente que van a ser móviles. Y en este caso de Pseudomonas aeruginosa van a ser flagelados y pues su flagelo es un flagelo polar. Eso quiere decir que se va a encontrar en un lado de la bacteria. También van a ser aerobios. ¿Qué quiere decir que son aerobios? Que necesitan del aire para sobrevivir. Bueno, del oxígeno. Exacto. Ahora, en cuanto a las enfermedades, no es que propiamente vayan a causar quemaduras en el paciente, sino que, como les mencionaba, un paciente que tiene una quemadura, ¿Ah? principalmente aquellas que son más profundas, como Bueno, las de tercer estoy grado, en clase. pues van a presentar infecciones y complicaciones por esta bacteria, la cual, por cierto, es farmacoresistente en su mayoría. Y básicamente va a ser una complicación mortal, que es mortal y esta se va a transmitir de forma, pues básicamente por contaminación.
Esto puede deberse al propio personal de salud porque pues a lo mejor no se siguió una correcta técnica, a lo mejor se contaminó la zona donde está el paciente, no se lavaron las manos, puede ser por un millón de causas. Incluso a lo mejor un familiar lo llevó, no lo sabemos, pero básicamente es que del ambiente alguien o algo se lo trajo al paciente. Y Pseudomonas aeruginosa va a encontrarse entonces debajo de tejido necrótico que se encuentra en esa quemadura y eso va a hacer que haya un infiltrado de este microorganismo y también de otros, lo cual va a llevar a la propia infección y a la complicación de las quemaduras, que como les digo, no es que Pseudomonas queme al paciente, sino que tiene cierta preferencia por el paciente que está quemado. Eh, bueno, más que tenga preferencia, les había mencionado que la piel es una de las principales barreras que tenemos en contra de microorganismos. Si nosotros nos quemamos de forma muy grave, estamos perdiendo básicamente ese escudo de protección. En cuanto al eczema gangrenoso, tenemos que es una lesión cutánea y esta va a estar principalmente en zonas húmedas del cuerpo. ¿Ustedes en qué zonas piensan con esa descripción? ¿Cómo? Perdón, no escuché. Sí, básicamente Pseudomonas aeruginosa, en el caso de lesiones cutáneas, pues puede, digamos, también infectar, pero esto va a darse principalmente en aquellas zonas del cuerpo que contienen humedad, o sea, sudor, por ejemplo, que, pues, ajá, están húmedas básicamente. ¿Se imaginan alguna zona? ¿Las axilas podrían ser? Ajá, pueden ser axilas, pueden ser la zona genital, demás partes que pues están justamente con este entorno de humedad. Y también en el caso del eczema gangrenoso puede la transmisión ser por vía hematógena. En el caso de un paciente que tiene bacteriemia, pues puede llegar a zonas del sistema musculoesquelético y pues también de la piel. Y básicamente Pseudomonas aeruginosa tiene muchos mecanismos en que puede entrar y en que puede afectar a una persona. Otro es la artritis séptica, que va a ser básicamente una infección y también una inflamación en las articulaciones. Y esta puede ser igual por vía hematógena o en el caso de una mordedura muy profunda, por ejemplo, de algún perro o así de la calle, supongamos, que tenga a esta bacteria, ya sea en sí mismo o que esté en el entorno al momento de la mordedura y pues básicamente que se contamine y cause esta infección. También puede ser por alguna lesión. Ahora, en el caso de Mycobacterium leprae, tenemos que es un bacilo gram positivo y va a ser ácido alcohol resistente. Este va a ser inmóvil, por ende no tiene flagelo. Y Mycobacterium leprae, como su nombre lo dice, va a ser un agente que está muy relacionado a la enfermedad de lepra, que es una infección crónica que va a afectar principalmente a la piel, pero también puede afectar a otras zonas del cuerpo. Era muy común antes que se viera pacientes que, como la señora de la imagen, pues tenían deformidad en las manos o también en el rostro a causa de este microorganismo, pero actualmente ya es menos común. Y Mycobacterium leprae va a ser una enfermedad que está muy asociada, por ejemplo, al hacinamiento y esto más que nada porque se va a transmitir por contacto directo de persona a persona, pero este contacto directo tiene que ser prolongado. No es como que conviví 3 segundos con una persona con lepra y ya me infecté, sino que tengo que estar mucho tiempo con ella, además de juntar otras características, como por ejemplo tener un sistema inmune que está deprimido. En el caso de Clostridium tetani, tenemos que va a causar una enfermedad que, ¿saben cuál es? ¿Puede ser tétanos? Es que no sé, es lo de que se me afigura. Sí, es tétanos. Básicamente el nombre nos lo dice, tétani, tétanos. Y bueno, Clostridium tetani va a ser un bacilo y si se dan cuenta, parece como si fuera un palillito de tambor, como una cucharita. Este va a ser gram positivo
y va a tener flagelos perítricos. También va a ser un anaerobio estricto. ¿Qué quiere decir que sea anaerobio estricto? Que no puede estar en condiciones donde hay oxígeno. Exacto. Y este también va a ser productor de esporas, que de hecho las esporas son las importantes porque son las que van a infectarnos. Como les mencionaba, y también ustedes estaban pensándolo, va a ser el agente causal del tétanos. Y aquí lo que va a hacer Clostridium tetani es que una vez ingresó al organismo del hospedero, va a librar neurotoxinas. Como sabemos, muchos agentes patógenos tienen esta capacidad de crear toxinas que son como venenos. En el caso de las neurotoxinas, van a afectar al sistema nervioso de forma que bloquean las señales de la médula espinal hacia los músculos y eso lleva a que el paciente tenga tetania. La tetania básicamente es este espasmo sostenido del músculo esquelético y si se dan cuenta en la imagen de abajo hay un paciente que está arqueado. A ese dato se le llama opistótonos y básicamente es porque los músculos están, digamos, contraídos de forma sostenida y no pueden relajarse. Este agente, que es el Clostridium tetani, se va a transmitir mediante las heridas que estén contaminadas y esto puede ser, por ejemplo, por alguna caída y que en el suelo hayan esporas de esta bacteria. También puede encontrarse acorde a diversos libros en pasto, en cuerpos extraños, por ejemplo, en clavos, en cualquier objeto que esté contaminado básicamente, también en espinas, astillas, entre otros. En el caso del herpes simple, tenemos que va a haber dos tipos del virus del herpes simple. El virus del herpes simple 1, que este básicamente, apréndalo de esta forma, va a ser el que va a causar enfermedad en la parte superior del cuerpo, y el virus del herpes simple de tipo 2, que va a causar infecciones en la mitad inferior del cuerpo. Van a ser DNA bicatenario y se van a mantener latentes en los ganglios nerviosos, es decir, que pueden ser reactivados ante condiciones de inmunosupresión o, por ejemplo, en el herpes labial de estrés. En el caso del herpes labial va a estar causada por la infección de virus de herpes simple 1 y va a estar localizado principalmente en labios, en boca y en encías. Y este va a transmitirse por medio de contacto directo con la superficie del tejido epitelial con el virus. Y este es muy fácil de transmitirse, por ejemplo, por contacto de persona a persona mediante besos, por ejemplo. No sé si ustedes han salido. Que coloquialmente se le conoce como fuegos o fogazos. Básicamente, esas son afecciones que están siendo causadas por el virus del herpes simple 1. En el caso del herpes genital, tenemos que va a ser por el virus del herpes simple 2 y este va a estar localizado en los genitales. Encontré que principalmente puede hallarse en la uretra y en el cervix y se va a mantener latente en el plexo nervioso del sacro, que como les digo es básicamente en la parte inferior del cuerpo. Este otro se va a dar por contacto sexual principalmente, y esto porque este virus va a infectar a las células epiteliales de los genitales. ¿Hasta aquí hay una duda, doctores? No, doctora. Perfecto, cualquier cosa avísenme con confianza. Creo que no, doctora. Ok, ok. Ahora, en cuanto al herpes zóster, tenemos que este básicamente va... A ver, quiero hacer una pregunta. ¿A quién de ustedes les ha dado varicela? A mí. Muy bien, pues técnicamente lo tenemos todavía, nada más que de forma latente y ante condiciones como por ejemplo la inmunosupresión se nos podría activar porque básicamente estamos infectados de forma latente por el virus de varicela zóster. Entonces, este, al igual que el virus del herpes simple, se va a mantener de forma latente en los ganglios nerviosos y en el caso del herpes zóster va a ser una afección que va a afectar técnicamente a cualquier edad, pero principalmente se da a partir de los 50 años en adelante. Y como se dan cuenta en la imagen de abajo, pues va a tener lesiones muy similares a las de la varicela, solo que pues
básicamente eso, en adultos y va a ser herpes zóster. En cuanto al virus del sarampión, tenemos que va a pertenecer a la familia Paramyxoviridae, va a ser de género Morbillivirus y va a ser un virus ARN monocatenario. Tenemos que al igual que pues prácticamente casi todos los virus, se va a transmitir de forma aérea, esto mediante gotículas de flush, es decir, que al momento de que estamos hablando, de que estamos estornudando, tosiendo, cualquier cosa que implique que abramos la boca básicamente y que pueda salir gotitas de saliva, pues se puede contagiar a otra persona si es que nosotros tenemos algún virus, por ejemplo, de estos que se transmiten por esta vía. El sarampión va a dar principalmente fiebre y tos, aunque también podemos encontrar un signo patognomónico, es decir, que es específico del virus de sarampión y van a ser las manchas de Koplik. Tenemos también que es prevenible por vacunación, por lo cual es muy importante siempre estar insistiendo en las vacunas y ustedes lo van a ver a lo largo de este año en el que se encuentran. Es importante mencionar también que en las mujeres embarazadas puede causar abortos espontáneos, por lo cual hay que tener mucho cuidado con este virus. Ahora, en cuanto al virus de la rubiola, tenemos que va a pertenecer a la familia Togaviridae, va a ser de género rovivirus y va a ser un virus ARN. En el caso de la rubiola, tenemos que es una enfermedad exantemática, es decir, similar, por ejemplo, al sarampión o la varicela, que va a tener básicamente lesiones en la piel y esta va a ser contagiosa, pero generalmente es benigna, salvo que le dé a una mujer embarazada, puesto que ahí ella va a tener el riesgo de transmitirle a su producto este virus de forma vertical prácticamente. Y el hecho de que se contagie el producto nos habla de que puede tener malformaciones congénitas, entre otras anomalías o alteraciones, que básicamente nos habla de esto que es la rubiola congénita. La transmisión del virus de la rubiola se va a dar por gotículas de flush, por la tos y, como les mencionaba, en el caso de las mujeres embarazadas, hacia el producto de forma vertical. También es prevenible por vacunación. Pasando ahora a los agentes fúngicos, vamos a empezar por los dermatofitos, que tenemos a Trichophyton mentagrophytes, a Trichophyton rubrum, Epidermophyton flocosum y Microsporum canis. Aquí les incluí esta tabla porque básicamente, como se darán cuenta, varios de estos dermatofitos están involucrados en el mismo tipo de tiña. Eh, entonces, es muy importante también que se considere, por ejemplo, para algún diagnóstico diferencial o así, pero básicamente aquí se lo resumí todo. Pasemos primero con Trichophyton mentagrophytes. Va a haber dos variantes. La variante mentagrophytes, que va a ser zoofílica, por eso aquí en el tipo les puse entre paréntesis una M para que pues lo consideren en el caso de la tiña que provoca. También tenemos a la variante interdigital de que este va a ser antropofílico. ¿Alguien me quiere decir a qué le suena esto de que un dermatofito sea zoofílico y a que otro sea antropofílico? Adelante. ¿Podría ser zoofílico de los animales y antropofílico del hombre o de los humanos? Exacto, exacto, básicamente es eso. Eh, Ustedes pueden utilizar las etimologías para que les dé una mejor idea de las palabras y de esa forma también lo aprendan mejor. En el caso de zoofílico, pues sí, básicamente se refiere a, como decía nuestra compañera, que tiene una preferencia por los animales y antropofílico, pues por los humanos. En el caso de el Trichophyton mentagrophytes, variante mentagrophytes, va a provocar tiña cruris, tiña pedis, también tiña capitis, tiña manus y básicamente estos tipos de tiña nos están diciendo a qué parte del cuerpo están atacando. ¿Alguien quiere decirme a qué le suena, por ejemplo, cruris? Bueno, cruris no es tan como que significativa, digamos, como las demás, así que les voy a dar en esta, pero básicamente es tiña inguinal. Pedis, ¿a qué le suena? A los pies. Exacto. ¿Y corporis?
al cuerpo. Muy bien. Capitis. Ah, ¿cabello? Al cuero cabelludo, digamos, o piel cabelluda también. Sí, básicamente. Manus, Ah, las manos. Pero la que sigue, no, la verdad no sé qué sea. la de ungyo, Sí. básicamente es de las uñas. Pueden ser, por ejemplo, de los pies, que es la tiña unguial. Y también tenemos a tiña barbae, que como su nombre lo dice, pues relativo a la barba, ¿no? Básicamente, en el caso de Trichophyton mentagrofites, variante mentagrofites, va a causar tiña cruris, que ya habíamos dicho que es tiña inguinal. También puede causar pedis, que es el pie de atleta, capitis y manus. En el caso de Trichophyton mentagrofites, variante interdigitale, puede causar tiña corporis, también tiña unguium y tiña barbae. En cuanto a Trichophyton rubrum, tenemos que va a ser antropofílico, es decir, que va a tener, pues, digamos, predilección hacia los humanos y va a causar tiña cruris, pedis, corporis, manus y también un unguium. En el caso de Epidermophyton flocosum, va a ser antropofílico y va a causar tiña cruris, tiña pedis, corporis y unguium. Y finalmente, Microsporum canis, su propio nombre de canis lo dice, entonces es como una pista de decirnos que es zoofílico. Este se va a encontrar en la tiña corporis y también en la tiña capitis. Yéndonos ahora con Candida albicans, tenemos que va a ser un hongo polimórfico, puesto que tiene digamos que dos formas posibles, que es la levaduriforme y la filamentosa. Este hongo va a ser el agente causal de la candidiasis. Esta puede haber en distintas zonas, pero una de ellas es la piel. Esto va a causar en el paciente prurito, ardor y resequedad. Y también este hongo puede afectar a mucosas y a vías urinarias. En cuanto a los agentes parasitarios, vamos a ver a Leishmania mexicana, Trichinella spiralis y a Trypanosoma. Empezando por Leishmania mexicana, tenemos que va a ser un protozoario, va a pertenecer a la familia Trypanosomatidae y va a ser intracelular. Es decir, que necesita fuerzas de una célula del hospedero para poder pues, desarrollarse y seguir con su ciclo. En cuanto a la transmisión, va a ser transmitido por un mosquito que es el flebótomo hembra lutzomia, aunque también puede transmitirse por vía sexual, por inoculación accidental y principalmente, y la más peligrosa, digamos, porque en ese aspecto se involucra el sector salud, por transfusión sanguínea. Va a tener dos formas, que es la mastigote, que va a ser aquella que se encuentra infectando a los macrófagos y, bueno, no que infecte, sino que básicamente se deja comer por un macrófago y de esa forma se replica dentro de él. Es como si engañara al macrófago. Y también al promastigote, que va a ser la fase infectante y este se va a encontrar en el mosquito. Entonces, cuando el mosquito pica al humano para transmitirle a Leishmania mexicana, básicamente va a estarle inyectando promastigotes. Y una vez que está dentro del organismo del ser humano, se va a transformar en amastigote. En cuanto a la leishmaniasis, que es la enfermedad que causa este parásito, va a ser la visceral, la cutánea y la mucosa. En cuanto a Trichinella spiralis, tenemos que va a ser un nemátodo. ¿Se acuerdan de características de un nemátodo? Pues una cosa sería que tiene dismorfismo sexual, ¿no? ¿Y qué era dimorfismo? Que la hembra pues se veía más grande que el macho.
Ok, es una característica de dimorfismo que nos habla justamente de diferencias entre ambos sexos, que sería macho y hembra, ¿no? Justamente lo que mencionan. Y pues por eso mismo podemos decir que es dioico también. O sea que van a ser macho y hembra y de esta forma se van a reproducir. ¿De qué forma? ¿Sexual? Exacto. Y en cuanto a la forma de los nemátodos, tenemos también que van a ser básicamente gusanos redondos, como pueden darse cuenta en su forma. También que son cilíndricos y en sus extremos se encuentran más afilados o afinados a comparación de, por ejemplo, otras partes de su cuerpo. En el caso de Trichinella spiralis va a causar triquinosis y esta básicamente es una parasitosis en donde puede encontrarse, por ejemplo, en los músculos. De hecho, en esta imagen es uno de estos nematodos en músculo y esta va a transmitirse principalmente mediante la carne contaminada que posea a las larvas de este parásito. Obviamente, para que se transmita eso, pues tiene que ser carne que esté cruda o mal cocida y básicamente que esté infectada. En cuanto a las fases de Trichinella spiralis, tenemos a la intestinal. Bueno, en cuanto a la enfermedad que causan, la intestinal va a caracterizarse por fiebre, gastroenteritis, náuseas, diarrea, estreñimiento y también puede haber emesis. Y en la muscular, que es la que nos importa ahorita, puede haber mialgia, cefalea y erupción cutánea. En cuanto a tripanosoma, tenemos que va a ser un protozoario, va a estar flagelado, si se dan cuenta en la imagen, se alcanzan a ver sus flagelos y por lo mismo de que es flagelado, pues nos habla de que puede moverse. Tenemos también que va a ser polimórfico, o sea que tiene distintas formas. En este caso les coloqué la de tripomastigote, que esta va a encontrarse en el vector y básicamente en esta forma no se va a replicar, pero sí puede infectar a un hospedero. En el caso del epimastigote, va a ser la forma en que se encuentra dentro del hospedero, en este caso una persona. No va a ser infectiva, pero sí va a ser replicativa, o sea que aquí el parásito se va multiplicando. Y en el caso de la mastigote, va a ser una forma replicativa y va a ser intracelular en el hospedero. En cuanto a tripanosoma y su transmisión, tenemos que el vector va a ser el triatómino, que es este de aquí. También se le conoce como chinche besucona. Y básicamente no es que este parásito en sí pique a alguien y ya lo infectó, como por ejemplo pasa con con otras enfermedades, como por ejemplo en el caso de mosquitos que pueden transmitir la malaria y demás, pero en el caso de este va a ser porque el parásito se encuentra en sus heces. Entonces, al momento en que este llega y, por ejemplo, supongamos en este niño, llegó y lo picó en las comisuras de los labios o, por ejemplo, cerca de la órbita, al momento de picarlo y alimentarse de sangre, este parásito va a defecar. Y si la persona se rasca porque le dio comezón, es muy probable que esta materia fecal de triatomino pues ingrese junto con el tripanosoma. Así que pues esa es una forma en que se puede transmitir, aunque también tenemos la transfusional y por trasplantes. Tenemos también que puede transmitirse de forma vertical. Y bueno, en cuanto a las fases, eso ignórenlo, se quedó ahí el texto, pero bueno. Esas son las referencias que utilicé y muchas gracias, doctores. Gracias, doctora. A ustedes. Sí, Doc, gracias. Muy bien, doctores. Creo que nos sobra algo de tiempo, entonces, ¿les parece si continuamos con la semana? Nos vamos a saltar la semana 16 y 17. Vamos a pasarnos a la 18 en lo que se termina la sesión de Zoom y ya cuando se acabe terminamos la clase. ¿Les parece? Sí, está bien. Sí. Sí, Doc.
Muy bien, el tema 18 abarcaría las mismas características que el tema 16, 15 y va a hablar, pero en este caso nos va a hablar de los agentes que afectan el aparato digestivo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Entonces, como primer agente tendríamos a la Salmonella typhi. Esta nos va a dar como tal la fiebre tifoidea o la fiebre antes llamada entérica y pues va a ser una bacteria gram negativo. Ustedes ya han hecho tinciones, ¿no? ¿Saben de qué color entonces se vería las gram negativo? ¿De color rojo? Sí, ¿sabes por qué colorante? Muy bien, es muy importante que sepan más o menos cómo se hace una tinción de gram, porque les pueden preguntar mínimo los componentes que lleva para hacer la tinción como tal. Ustedes saben cuáles son sí, los colorantes que se ocupan para la tinción. Sí, según yo, primero va a ser cristal violeta, luego va a ser Lugol para fijar, luego el alcohol acetona para distinguir aquellas que son gram negativas y al último se le pone safranina para distinguir las moradas de las rosas. Exactamente. Bueno, esto se va a dar justamente por la pared de proteoglicanos que tenga o no tenga según el grosor de cada una de las bacterias, ¿no? Entonces, en este caso, las gram negativas, pues casi no tienen, entonces no se queda y nos da como resultado la coloración del el rojo o rosa por la safranina. Muy bien. Entonces, seguiremos con que es un aerobio facultativo. Esto significa que puede sobrevivir en ambientes con o sin oxígeno, pero realmente no lo necesita para sobrevivir. Es un bacilo. Esto nos va a dar como tal el hecho de que tenga la anatomía capsular. Esta anatomía va a ser justamente esa forma como cilíndrica que pueden ver ahí. Y pues al ser una bacteria nos va a dar como tal los procesos que va a seguir, que son invasión, inflamación y destrucción, por ejemplo, de un tejido como de los órganos a los que va a afectar. En este caso, la Salmonella typhi va a entrar o su vía de transmisión va a ser a través de alimentos contaminados. Sobre todo vamos a hablar de alimentos como lácteos o embutidos o cualquier tipo de carne procesada que pues entre a nuestro sistema y pues tenga dentro de ella Salmonella typhi. Vamos a tener un periodo de latencia como de al menos 30, bueno, puede tenerlo hasta de 30 días, entonces por eso es muy importante hacerle un recuento, por ejemplo, a un paciente de todo lo que había comido durante, por ejemplo, un mes, ¿no? No va a tener ningún vector o un hospedero secundario, solamente va a tener al hospedero que es el ser humano. Y bueno, aquí les puse un listado de las cosas que va a tener. En específico, este va a ser flagelado, ¿no? Como podemos ver ahí, tiene varios flagelos que le van a permitir su movimiento. A diferencia de otras bacterias, este no va a tener esporas. Va a tener una pared eh, de, perdón, va a tener una pared bacteriana con péptidos y proteoglicanos, va a tener un citoplasma con cadena de ADN y va a tener su flagelo justamente para la movilidad. Dentro del citoplasma vamos a tener ribosomas y sobre todo aquí les voy a hablar de una característica de esta salmonela, ¿no? Que es una enterobacteria. Las enterobacterias son un grupo de bacterias, sobre todo que están caracterizadas porque son oxidasa negativas, fermentan glucosa, son justamente gram negativas y a su vez van a tener estos que son los liposacáridos dentro de su pared. Estos liposacáridos lo que van a dar como resultado es una forma, no son realmente endotoxinas, pero tienen la función de una endotoxina. Las endotoxinas se las hablaré un poquito más después con los agentes que sí las tengan, pero una endotoxina lo que va a generar en el sistema inmunitario es justamente una respuesta inflamatoria. Después también van a tener sus antígenos O y el antígeno H. El antígeno O y el antígeno H van a estar como en diferentes cosas. Por ejemplo, el antígeno O es o somático, va a ser bueno, los dos van a ser marcadores de antigénicos, lo que va a dar como tal la respuesta del sistema inmunitario. Es decir, gracias a esto es que nuestro sistema inmunitario reconoce este tipo de agentes, ¿no? Y por ejemplo, el antígeno O va a ser un lipopolisacárido, mientras que el antígeno H
va a ser una proteína, que es la flagelina. Esto nos va a dar como un indicio de dónde se encuentran. En este caso, el antígeno o somático va a estar justamente en la pared del lipopolisacáridos, mientras que el antígeno H va a estar justamente en el flagelo. Vamos a tener que la Salmonella typhi pues nos va a dar como resultado una invasión a los tejidos, ¿no? Lo que va a ocasionar es que va a inhibir la respuesta de, por ejemplo, su cápsula le va a permitir en primero como que en el tracto digestivo pues vamos a tener medios de protección, como el ácido clorhídrico o las sales biliares, pero en este caso, gracias a esa capsulita que tiene, pues no se va a poder desintegrar con ellos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a llegar hacia la respuesta primaria de nuestro sistema inmunológico, que en este caso serían los macrófagos. Entonces, ¿qué va a hacer? Los macrófagos se lo van a comer o lo van a fagocitar y en vez de morir dentro o lisarse dentro, va a poder sobrevivir y estar ahí. Entonces, el macrófago va a seguir de que, pues, su transporte y entonces a esta bacteria como tal le va a servir como un medio de transporte para ir a diferentes partes del cuerpo. Entonces, así produce su diseminación, ¿no? Entonces, esta bacteria se va a diseminar a través de los macrófagos y en algún momento estos macrófagos pues van a reventar, ¿no? Entonces, porque siguen produciendo lisinas para poder desintegrar lo que tienen dentro, pero como no se desintegra, entonces pues ellos solito como que se mueren, ¿no? Y entonces van a salir estas bacterias y lo que van a a los tejidos a los que van a llegar sobre todo son como, por ejemplo, huesos, a ganglios linfáticos, al hígado y pues en general van a invadir de que el sistema digestivo. Entonces nos van a dar en el tracto gastrointestinal náuseas, van a dar una patología, bueno, una fisiopatología que sería lo de la fiebre tifoidea, y entonces vamos a tener como resultado náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal, vamos a tener problemas de mala absorción e intolerancia a algunos alimentos. Por ejemplo, en este caso, es importante que cuando, por ejemplo, la Salmonella typhi puede generar una intolerancia a la lactosa. Entonces, vamos a tener que, por ejemplo, si llega al hígado, lo que nos va a dar como resultado es justamente que invada el tejido, se multiplique y al mismo tiempo que genere como la destrucción del tejido y esto nos va a dar como tal un problema en la producción de las diferentes hormonas que produce el hígado. ¿Estamos de acuerdo? Y eso. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, aquí tenemos a la Shigella dysenterial. La Shigella tiene varios otros tipos. Por ejemplo, además de la disentería, que es la más frecuente y la más dañina, vamos a tener la Flexnil, la Bondil o la Sonei. Pero en este caso, pues la disentería, esta va a ser una bacteria gram negativa, parte también de las enterobacterias, que va a tener una latencia menor. En este caso vamos a tener de 2 a 5 días. Y pues igual su vía de entrada va a ser fecal oral. En este caso va a estar justamente en alimentos y aguas contaminadas. Por ejemplo, en algunos casos se dice que justamente los médicos y laboratoristas tenemos como una exposición más grande hacia este tipo de agentes por estar en contacto, por ejemplo, con las heces fecales, ¿no? Las laboratoristas, ustedes todavía no lo han visto, pero después ustedes van a estar haciendo, por ejemplo, coproparasitoscópicos y pues van a tener que estar en contacto con heces fecales de alguna persona, no sé si sus compañeros o algo así, y pues ahí es donde se encuentra justamente en la Shigella dysenteriae. Igual como bacteria va a producir invasión, destrucción e inflamación, ¿no? Eh, en este caso es un anaerobio también facultativo, entonces, como dijimos, puede o no sobrevivir